que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar, que es tu presencia, que al manifestarse tengo que cantar. Y es que soy tan pequeña que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Y es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Oh, sí, Señor. Sientes por mí, no sé cómo me amas. Qué misterio existe que a mi dura prueba conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Tu espíritu que cuando me toca me da la bonanza. No te puedo mirar ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro culto dominical en alabanza y glorificación a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, Señor, tener estas técnicas de hoy día, esta facilidad de podernos conectar a través de lo que llamamos digitalmente. Digitalmente nos estamos conectando hoy, pero siempre hemos estado conectados con el Señor. No importa el distanciamiento social,
Nuestro acercamiento al Señor ha sido siempre el mismo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nuestra confianza plena es que este virus un día nos dejará nuevamente volver a sentirnos, Señor, como hermanos, que podamos abrazarnos, besarnos, confraternizar cristianamente. Gracias, Señor, porque aunque sea de esta manera, nos volvemos a relacionar los unos con los otros. Y sabemos que tú siempre has estado presente en nuestra vida y continuarás presente. Bendice este culto, Señor, que todo lo que hagamos aquí sea de tu bendición y tu aprobación, que es lo que deseamos, adorarte y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, mi Dios, y gracias a ustedes, hermanos. Gusto en volver a estar con ustedes, aunque sea de esta forma. Ya pronto nos veremos, ya pronto estaremos juntos, así que quédate en casa. Que el Señor los bendiga. Santo, santo, santo eres, Señor. Invocamos tu presencia en medio nuestro. Amado Padre Celestial, gracias por lo bendecidos que somos al despertar a un nuevo día llenos de salud. El sol brilla para nosotros y alumbra nuestro caminar y el de los nuestros. En medio de esta crisis, permítenos ver tu gloria y confiar que tú vas a sanar nuestra tierra, nuestras vidas y maravillarnos con tus milagros. Perdónanos por no haber sido cuidadosos y agradecidos con todo lo que nos has proveído y lo tomamos desapercibido y sin importancia. Ten misericordia, Señor, de nosotros en este proceso de renovación y que salgamos a vivir una nueva experiencia de vida, proclamándole al mundo que tú, como poderoso gigante, estás a nuestro lado. Gracias por las redes sociales, pues nos podemos seguir comunicando. Háblanos a través de este culto, las oraciones, los cánticos y la predicación de tu palabra. Como repetía el profeta Jeremías, acuérdate de mí para bien. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Saludos a todos mis hermanos. La palabra del Señor nos dice en Éxodo 15, versículo 2, el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Paciente esperé yo a Jehová, a mí se inclinó
Adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria por lo que hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. Adiós y a la gloria por lo que Él hizo en mí. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. Adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria por lo que hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. Adiós y a la gloria por lo que hizo en mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario. Con su sangre Él me ha lavado, con su poder Él me ha levantado. Adiós y a la gloria por lo que Él hizo en mí. En mí. A ti sea toda gloria y honor. Sí, Señor. Yo te quiero dar las gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Oh, Señor.
Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Una mañana gloriosa que el Señor nos ha regalado y estamos celebrando el día de Pentecostés en el día de hoy. Es una hermosa experiencia poder compartir la palabra del Señor en estos días. Así que damos gracias al Señor por su palabra y damos gracias al Señor por este momento hermoso que el Señor nos permite celebrar a través de esta experiencia del día de Pentecostés. Así que les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, donde vamos a estar narrando este momento tan significativo para la iglesia, donde el Espíritu Santo fue derramado a cada uno de los discípulos y ahí fueron empoderados para que el Señor pudiese ser proclamado en todo lugar, en toda lengua, y que trajera al corazón del ser humano esa necesidad que hay de Dios. Voy a estar dando lectura al capítulo número 2 del libro de Hechos y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, escuche bien, les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablaban? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, Frígida y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban a todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quieren decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de monstruos. De aquí voy a dar un brinco en este mismo texto a otro de los versos de este capítulo. Dice que en el verso 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el verso 37, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, dice ahí, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Damos gracias al Señor por su hermosa palabra. Ven Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que a través de esta experiencia que vamos a tener, tú te glorifiques, habla a nuestras vidas y damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder predicar tu palabra. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. En el día de hoy estamos celebrando lo que se conoce como el Día de Pentecostés. Y es un día muy significativo para cada uno de nosotros, los cristianos. ¿Por qué? Porque se celebra este día aproximadamente 50 días luego de ese evento de la crucifixión de Jesucristo.
Qué interesante, porque de alguna otra manera lo podemos ver quizá como que los discípulos estuvieron en una cuarentena. Nosotros estamos ahora mismo en una cuarentena y estamos encerrados en nuestros hogares. Los discípulos del Señor, todo ese tiempo estuvieron encerrados en sus hogares y estuvieron orando y estaban esperando, pero estaban esperando en una expectativa de que Dios iba a hacer algo. ¿Por qué? Porque Él así lo había prometido antes de partir al cielo. Así que miren cuán importante es esta palabra que el Señor nos enseña en el día de hoy, porque de alguna otra manera podemos hacer una comparación con lo que es, con la situación que tenemos nosotros actual. Todos y cada uno de nosotros estamos en nuestros hogares y desde nuestros hogares estamos orando y estamos en la expectativa de que Dios va a hacer algo grande y va a ser algo grande para nuestro país y va a ser algo grande para la iglesia. Hace unos días atrás hablaba con otros compañeros pastores de esta misma situación y hablábamos acerca de la iglesia. Y una de las cosas que hemos estado hablando acerca, ¿verdad? De la iglesia y de cómo la iglesia está enfrentando estos retos y qué significado hay detrás de todo esto, ¿verdad? Cómo esto impacta a la iglesia o qué el Señor quiere decirle a su iglesia en el día de hoy. Y comentaba con uno de los pastores y les decía, y hacía una analogía. Y la analogía que les hacía era que la iglesia estaba en una estación del tren. La iglesia estaba en una estación del tren y muchos de nosotros estábamos esperando ese tren adecuado que iba a llegar para llevarnos al destino que teníamos que ir. Sin embargo, dentro de las dinámicas de la estación del tren, no sé si usted se ha montado en el tren urbano de nuestro Puerto Rico, cuando usted va a la estación del tren, usted ve gente pendiente a que llegue el tren, otros entretenidos, quizás en sus teléfonos, otros distraídos, y usted se da cuenta que hay muchas cosas que están pasando por la mente de las personas que se van a montar en el tren. Yo pienso que la iglesia durante este tiempo ha estado así, ha estado algunas de ellas muy atentas a lo que vaya a suceder. Otros quizás están un poco distraídos, otros quizás están atentos a otras cosas y su mente está en otras, ¿verdad? En otros pensamientos. Sin embargo, transición que quizá muchos de nosotros no estábamos como que muy preparados para hacer una transición o iniciar un proceso de transición dentro de las iglesias. Y usted dirá, pastor, pero ¿a qué se refiere con procesos de transición? Es importante que nosotros sepamos que todas las iglesias tienen un ciclo vital y dentro de ese ciclo vital que se compone de 10 pasos, ¿verdad? Son 10 pasos donde las primeras 5 pasos son etapas de crecimiento y las últimas 5 etapas, son etapas de decrecimiento. Cada vez que la iglesia llega a un momento histórico donde se encuentra con una situación que hace que tengamos que revisitar cada uno de nosotros lo que es nuestros paradigmas, es un momento de transición. Ahora, en este momento en que nos encontramos, comentaba con este grupo de pastores, que estamos, a través del COVID, fuimos empujados a montarnos en este tren de la transición. Y hemos tenido que, en medio de este encierro, repensar lo que es la situación de iglesia. ¿Cómo hacemos iglesia? Ciertamente tenemos que afirmar que lo que han estado encerrados que lo que ha estado cerrado son nuestros templos. La iglesia siempre ha estado abierta, pero la iglesia, en medio de esta situación, ha tenido que repensar lo que es ser iglesia. Por ejemplo, tenemos que replantearnos por qué hacíamos las cosas que hacíamos. ¿Por qué nos reuníamos siempre los domingos a cierta hora? ¿Por qué, ¿verdad? Hacíamos el asunto de la cena todos los domingos? Son replanteamientos que nos tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la realidad nos ha empujado a que hemos tenido que adaptarnos para continuar siendo iglesia. Y yo creo que este sacudión que nos ha dado COVID lo que ha hecho es que ha comenzado a que podamos de nuestros ojos, ¿verdad?, ver lo que realmente es necesario dentro de la iglesia. Y yo creo que la iglesia primitiva, y creo que en este testimonio, ¿verdad?, de lo que es el día de Pentecostés, nosotros tenemos algunos punteros que nos pueden indicar a nosotros cuál es la dirección que debe tomar la iglesia en estos días. Lo primero que tiene que hacer la iglesia en estos días es orar.
Lo primero que tiene que hacer estos días la iglesia es pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos capacite, que nos llene, para que nos dé poder. Pero ¿poder para qué? Mis queridos hermanos, no es poder para demostrarlo y que otros digan, wow, qué fuerte es la iglesia. No. Es poder para nosotros proclamar la palabra del Señor y que aquellos que están escuchando puedan entrar a un entendimiento de su palabra. Así que cuando vemos este texto, me encanta porque vemos que este grupo de discípulos que estaban en cuarentena encerrados, allí orando, dice que llegó un viento recio en ese momento. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fíjense lo que sucede en el momento en que todos y cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra que comenzaron a hablar en diferentes lenguas. En aquel momento se estaba celebrando una festividad en aquella región donde había muchas personas. No olvidemos que la cultura que es judía tiene una serie de actividades y una serie de fiestas, ¿verdad? Y de celebraciones muy significativas que datan desde aquel tiempo que la iglesia salió de Egipto. Así que aún Jerusalén estaba muy llena de muchas personas, muy llena de gente de diferentes partes, de judíos que venían desde Egipto, de judíos que venían desde África, desde el norte, desde el sur, desde este, y cada uno de ellos hablaba en una diferente lengua. Así que lo primero que hizo el Espíritu Santo en la iglesia en ese momento, empoderarlos a través de su Espíritu Santo, es proclamar el Evangelio. ¿Y qué fue lo que proclamaron? Pues cuando usted comienza a leer ese libro de Hechos 2, la predicación que Pedro hace una vez está empoderado por el Espíritu Santo y los demás discípulos comienzan a hablar de la figura de Jesucristo, les habla acerca del arrepentimiento. Los discípulos hicieron lo que Jesús les enseñó. Jesús, luego de ser bautizado, comenzó a predicar de arrepentimiento a las personas. Y qué interesante es ver que la clase que correspondía al domingo pasado, que nos habla acerca de la importancia, ¿verdad?, de practicar la justicia, una de las cosas que nos habla ese libro de Jeremías, ¿verdad?, es de que ¿qué es hacer lo correcto? ¿Qué es hacer lo correcto? Y una de las cosas que planteaba la clase era que lo que la iglesia o el pueblo de Dios en aquel tiempo tenía que hacer era proclamar justicia, proclamar el cuidado a aquellas personas en necesidad. Y ese era el mensaje que quería el Señor transmitir al pueblo que estaba ahí. Así que vemos que desde tiempos mucho más antiguos que Jesús, a través de los profetas, el mensaje que Dios quería darle al pueblo era un mensaje de arrepentimiento. Y es el mensaje que vemos también hoy, y lo vemos hoy a través de la figura de Jesús, que el mensaje que él proclamó es convertíos, que nos convirtamos, que nos arrepintamos. Así que Pedro hizo lo que fue enseñado. Comenzó a predicar empoderado por el Espíritu Santo del Señor y comenzó a predicar a las personas acerca de la importancia de reconocer en nuestros corazones la necesidad que tenemos de Dios. Y cuando comienza Pedro a hablarle, empieza a hablarle de la figura de Jesucristo. Y cuando usted y yo hablamos acerca de Jesús, lo que estamos es dando a conocer a Dios. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Su vida y su testimonio es lo que nosotros tenemos que proclamar, pero también tenemos que proclamar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho con nosotros. Y qué casualidad que lo que Dios ha hecho en nosotros es un proceso de transformación. Y hoy en día la iglesia se encuentra en un proceso de transformación. Todos tenemos que ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Si algo podemos afirmar es que en el día de Pentecostés, todos y cada uno de ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. La pregunta que hoy yo me hago, y me hago como pastor, y me hago también como cristiano, es, ¿estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios? La otra pregunta es,
que yo pienso que debemos hacer no es: ¿estaré yo dejando que el Espíritu de Dios me dirija? Porque sé que el Espíritu Santo nos puede dirigir, pero el Espíritu Santo es una persona sensible. Y si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y no dejamos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y nos diga cuáles son aquellas cosas que debemos cambiar, cuáles son aquellas cosas que debemos transformar, pienso que no estamos escuchando a la voz del Espíritu. Y hoy más que nunca, la iglesia y el pueblo del Señor tiene que estar sensible a la voz de Dios. Tiene que estar atento a lo que Dios le quiere decir a través de estos tiempos. Son tiempos nuevos y, como les dije en aquella analogía, la iglesia ha sido empujada por el COVID a montarnos en un tren de transición. La iglesia tiene que ser transformada y ya comenzamos a dar los primeros pasos. Yo sé que quizá algunos pueden sentir temor, otros incertidumbre, otros quizá tendrán muchas preguntas de cómo esto se va a poder hacer. Mis queridos hermanos, esas mismas preguntas fueron las preguntas de la iglesia primitiva en aquellos primeros tiempos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues déjeme decirle, mi hermano, que lo primero que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu Santo de Dios entre en nuestra vida y nos dejemos dirigir por Él. Porque no se trata de hacer nuestra propia voluntad, se trata de hacer la voluntad de Dios. Es conocer qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este momento. Es saber a través del Espíritu Santo de Dios qué Dios quiere que yo haga con mi vida, cómo la puedo poner al servicio del Señor, cómo yo puedo poner mi vida en las manos del Señor y decirle: Señor, heme aquí, Cristo, envíame a mí, transfórmame. Es dejar que las manos del alfarero se pongan sobre nosotros y nos comiencen a dar forma y nos comiencen a transformar, porque el Señor quiere convertirnos en vasija para la honra y gloria del Señor. Cuando nosotros dejamos que el Señor meta nuestras manos en nuestra vida y nos transforme, su nombre es glorificado y su palabra es llevada a todo lugar. Fíjense, comentaba en esta semana, en el culto de oración, la experiencia de restauración de Pedro. Fue un proceso de transformación hermoso. Todos conocemos la historia de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos que tenía, como dicen por ahí, la sangre caliente. Pero el Señor vio en él algo hermoso. Comenzó a trabajarlo. Cuando usted comienza a leer el texto, en ocasiones el Señor le aplaudía las cosas que hacía, pero también en medio de esa dinámica de maestro y discípulo le corregía. No se olviden que en un momento Pedro le dijo: reconozco que tú eres el Cristo, pero después, minutos después, le dijo: no quiero que mueras, no mueras. Y el Señor le dijo: aléjate de mí, Satanás. Así que vemos cómo Pedro tuvo un proceso de transición y de transformación en las manos del alfarero perfecto que es Jesucristo. De igual manera, cuando estuvo andando Jesús sobre el mar, que Pedro le dice: Señor, quiero caminar. Y el Señor le dice: ven. Y comenzó a caminar Pedro. Y, oye, dio unos primeros pasos de fe hermosos. Pero en medio del proceso quitó la mirada del maestro y comenzó a hundirse. Y el maestro tuvo que ir a su rescate. Yo creo que Pedro nos representa muy bien a cada uno de nosotros. Me encanta mucho ese momento cuando, luego de la muerte de Jesucristo y su resurrección, Jesús se le aparece a sus discípulos y Pedro estaba haciendo lo que él sabía hacer, que era pescar. Y allí Dios fue, a través de la figura de Jesús, a rescatarle y a restaurarle. Y comentaba el jueves en el culto de oración acerca de aquella experiencia de Pedro con Jesús, donde Jesús le decía: Pedro, ¿me amas? Se lo preguntó en varias ocasiones. Jesús quería hacerle entender a Pedro que él le amaba, pero sobre todas las cosas, que él entendía que Pedro jamás iba a poder amarle a él de la manera que Jesús le amó. Sin embargo, así Dios le iba a utilizar. Y eso es lo que quiero decirle a cada uno de ustedes. Y es lo que la palabra habla a mi corazón. Dios
quiere que nosotros nos pongamos en sus manos. Que dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Que dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos hable y que podamos ser sensibles a esa voz para que podamos proclamar y predicar que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que Jesucristo es Señor y Salvador de cada uno de nosotros y que quiere darte vida y darte vida en abundancia. Me encanta mucho este texto del día de Pentecostés porque pienso que es un reto a la iglesia. Y en medio de ese reto que Dios le lanza a la iglesia y que lo que le está diciendo es: suéltate en las manos de mi Espíritu Santo. Vemos como una iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo del Señor proclama que Jesucristo es el Señor. No solamente con el verbo, con sus palabras, sino como pudimos leer en el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué interesante que la iglesia primitiva, en medio de esos primeros siglos de crecimiento, una de las cosas más sencillas que la iglesia hacía era, número uno, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así la iglesia del Señor comenzó a crecer y se fortaleció aún en medio de los tiempos más difíciles de persecución de la iglesia. Hoy pienso que el Señor nos está hablando a través de su Espíritu Santo y nos está pidiendo a cada uno de nosotros que como iglesia dejemos que su Espíritu Santo nos guíe, que seamos sensibles a su voz, que nos montemos en esta jornada de transición, porque hay vidas que alcanzar. La iglesia proclama y tiene la necesidad de proclamar que Jesucristo es el Señor. Es la encomienda que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado. Id por el mundo, predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer los discípulos es la encomienda que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia. Así que dejemos que el Espíritu Santo del Señor nos empodere. Dejemos que el Espíritu Santo del Señor nos guíe. Perseveremos en la doctrina que el Señor nos ha enseñado. Perseveremos en la comunión de los hermanos los unos con los otros. Y sobre todas las cosas, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando una iglesia ora de rodillas, grandes cosas suceden. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Yo sé que sí. Te invito a que oremos al Señor y que le pidamos al Señor que en medio de estos tiempos su Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros y que el Señor empodere a la iglesia para proclamar y sobre todas las cosas, para que seamos sensibles a su voz y que podamos obedecer la voluntad de Él hacia nosotros. Que así nos ayude el Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Cristo amado, que cada día, Señor, tengamos una experiencia contigo donde tu Espíritu Santo nos llene y nos capacite y sobre todas las cosas nos empodere. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra y sobre todas las cosas en tiempos de transición y de transformación a los cuales esta nueva realidad histórica nos ha empujado, que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu, que escuchemos la voz tuya y que podamos, Señor, oh Dios, hacer tu voluntad en medio de estos tiempos. Sabemos que tienes un propósito hermoso para con la iglesia y que te vas a glorificar en medio de ese propósito, Señor. Así que, Cristo, te damos gracias por lo que has hecho y por lo que harás. Ahora ayúdanos, Cristo amado, a mantenernos, Señor, oh Dios, en esa comunión los unos con los otros, aún en la distancia, que sepamos, Señor, que la comunión es sumamente importante. Que aprendamos, Señor, también a mantener esos mandamientos que tú nos has dado, que son las enseñanzas que nos hiciste. Y la primera sobre todas las cosas es amarás a tu Dios, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Permite, Señor, que
enseñanzas de la iglesia primitiva nos guíen a nosotros en el día de hoy y que podamos continuar proclamando que tú eres el Señor. Gracias te damos, Señor, y en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Y en la mañana de hoy, como de costumbre, si hubiese alguien que desee entregar su vida al Señor y desee decirle, Señor, heme aquí, quiero responderte así como estoy, así como hizo Pedro, que respondió, y vemos ahora como un Pedro totalmente transformado por el Espíritu del Señor. Vemos ahora cómo él comienza a proclamar. Y hoy tú quieres hacer igual que Pedro, entregar tu vida al Señor y quieres proclamar lo que el Señor ha hecho en tu vida, esa transformación hermosa. Te invito a que puedas entregarle tu vida a Cristo. Ven a Cristo. El Señor te ama. Y si quieres hoy entregar tu vida al Señor o simplemente quieres reconciliarte porque estás sentido apartado, te pido que hagas esta oración conmigo. Oramos. Señor Jesús, hoy entrego mi vida a ti y te reconozco como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte. Ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida. Lo otro que te invito es a que leas los evangelios del Señor, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son libros que se encuentran en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para que conozcas un poco más acerca de la vida de Jesús. Y otra cosa que te recomiendo es que puedas hablar con Dios y hables desde tu corazón. Sabemos que el Señor va a obrar de manera poderosa en tu vida. Y lo otro es que tan pronto tengamos la oportunidad, puedas así congregarte en alguna iglesia donde puedan discipularte, donde puedas crecer. Y te invito que así lo hagas. También, si deseas, puedes visitarnos. Nos encontramos en el barrio Pájaros Candelaria, en la carretera 863, en el kilómetro 1. Allí te vamos a esperar y queremos abrazarte. Así que, mis queridos hermanos, damos gracias al Señor por su palabra. Reciban un hermoso saludo de parte del pastor, de toda su familia, y de igual manera a todos aquellos visitantes, reciban un saludo de parte de nuestra iglesia cristiana, Discípulos de Cristo en Pájaros Candelaria. Qué bueno es poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y les invito a que se mantengan sintonizados para que puedan así ver lo que serán los anuncios y la programación para la próxima semana. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.